En las últimas semanas hemos entrevistado a diputados y senadores de todos los partidos políticos que representación por las islas. Hoy es el turno de escuchar a Mary Pita, diputado de Unidos Podemos por la provincia de Las Palmas. Señora Pita, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nada, un placer, buenos días. Hoy Pedro Sánchez va a hacer una valoración de esos 2 meses. ¿Qué valoración hace usted del nuevo Ejecutivo o todavía no le ha dado tiempo, en su opinión, para hacer mucho? Bueno, creo que los tiempos son muy líquidos y que sí, que efectivamente en 2 meses, en tiempos normales, estaría todo por debajo de los 100 días famosos que se daban a cualquier gobierno para el desarrollo de sus políticas, pero insisto, en tiempos líquidos como el que vivimos, pues en 2 meses es tiempo suficiente para evaluar el sentido, la línea por donde puede ir el gobierno del señor Sánchez, sí. Podemos apoyó a Sánchez para entrar como nuevo presidente del gobierno y sin embargo hace unas semanas no apoyó la subida del techo de gasto, se abstuvo. ¿Por qué de esta abstención? Bueno, lo explicamos y lo explicamos alto y claro. Cuando hay acuerdo, y el señor Sánchez debe entender que con 84 diputados, que es el gobierno conformado en minoría desde la democracia hacia acá, desde el 68 hacia acá, no puede tomar acuerdos unilaterales, debe negociar, ¿no? Lo decimos nosotros y lo dice el resto de fuerzas que apoyó efectivamente esa moción de censura y el gobierno del señor Sánchez. Cuando se sienta y se parlamenta y se negocia, las cosas salen, como ha salido lo del tema de Televisión Española, pero cuando no es así, lo que no se puede es imponer las políticas, ¿no? Hay que negociar, estamos en una nueva etapa parlamentaria donde es obligatorio eso, parlamentar y hablar y negociar, ¿no? Entonces, bueno, dimos un aviso al gobierno del señor Sánchez de que las cosas no pueden ser o no se pueden acordar unilateralmente, ¿no? ¿Quiere eso decir, todavía tiene unos días Pedro Sánchez para rectificar la senda de déficit, que si hablan con ustedes y con el resto de partidos de la oposición, sí podrían apoyar esa subida del techo de gasto? ¿Cambiarían el sentido de ese voto? Es imprescindible hablar, sentarse y hablar. Nosotros siempre hemos rechazado esa arquitectura económica que nos impone Europa, ¿no? Si ya cumplimos el déficit del 3%, no entendemos por qué se nos impone ese techo de gasto. Nosotros hemos hablado toda la vida, desde que estamos en política, por lo menos en la vida política de Podemos, de un suelo de gastos, no un techo de gastos, sino un suelo, ¿no? Que haya un mínimo que desarrollar, ¿no? Que desarrollemos y que impulsemos políticas públicas, ¿no? Creemos que ahí es una base esencial el tema de subir ese famoso techo. Entonces hay margen para la negociación. Si ya cumplimos con el déficit del 3%, no entendemos esa imposición del 1,8, 1,9. Creemos que con 2, 3 décimas más, esos 5.000 millones que necesitamos para rescatar, para el tema de las pensiones, para el tema de los permisos iguales, intransferibles, etcétera, debe pelearse por esa vía, ¿no? En cualquier caso, insisto, esa arquitectura económica que nos impone Europa y que asfixia a los pueblos, debemos dejarla atrás. Debemos ya imponer otro modelo político, otra arquitectura que permita respirar, que permita reforzar esos servicios públicos y desde luego recuperar el Estado social, ¿no? Ahí en el Congreso se están llevando a cabo importantes decisiones para Canarias. Permítame que le pregunte por la Comisión de Investigación del Spanair, de la que usted es presidenta. Se han oído durante los últimos días, las últimas comparecencias, que tiene que servir para prevenir futuros accidentes. ¿Qué valoración hace de esa comisión? ¿Servirá para eso? Debe servirlo, ¿no? Si la Asociación de Afectados ha estado 10 años, que se dice pronto, insistiendo en que se abra esa comisión de investigación, debemos estar a la altura de lo que se espera de nosotros por parte de no solo de esa asociación, sino de los millones y millones de viajeros que utilizan nuestros aeropuertos, ¿no? Tenemos que garantizar certidumbre a esos millones de pasajeros, y se habla de un accidente, insisto, que 10 años después aún se insiste en que hubo una cadena de errores que motivó pues ese aciago accidente, ¿no? 184 fallecidos
fallecidos y fallecidas, y por tanto tenemos la obligación de estar a la altura de lo que se espera, ¿no? En eso estamos hemos tenido reuniones extraordinarias, 8 reuniones extraordinarias en el mes de julio, y escuchando comparecientes, ¿no? La casualidad es que hay muchos comparecientes que tienen una amnesia, parece que selectiva, ¿no? Pero es muy esclarecedor todo el proceso de comparecencia que estamos llevando a cabo. No tengo ninguna duda de que la comisión al final, en sus conclusiones, pondrá arriba de la mesa elementos que den certidumbre de seguridad, sobre todo para nosotros y nosotras las Canarias, que tenemos como medio de transporte usual el tema de la aviación, ¿no? Amnesia selectiva, ha dicho, me ha llamado la atención. ¿Cree que no todos están colaborando como podrían? Sí, esa es la impresión que tenemos en la mesa y en la comisión, de que algunos comparecientes no colaboran, no quieren colaborar, dicen no acordarse a determinadas preguntas y a otras sí tienen una memoria muy fresca, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, todavía quedan muchas comparecencias por delante, tenemos que escuchar todavía a los peritos, tenemos que escuchar todavía a supervivientes, tenemos que escuchar, en fin, todavía quedan un número importante de comparecientes antes de sacar las conclusiones. Pero insisto, la comisión, perdón, es la verdad que estoy relativamente satisfecha de cómo se está llevando. Los diputados y diputadas, en su mayoría canarios y canarias, cuando entramos ahí estamos trabajando por una misma cuestión, que es la seguridad aérea, y no está habiendo ningún tema de rifirrafe partidario ni nada, como debe ser para estar a la altura de las expectativas que han puesto en nosotros. Insisto, sobre todo, fundamentalmente, los responsables directos de que esta comisión funcione, que son los afectados, la Asociación de Afectados, pero, insisto, todos los canarios y canarias, porque ha sido uno de los accidentes, sin duda, más graves que ha tenido la aviación civil a nivel internacional y a nivel de España y Canarias, seguro. Le cambio de tema. También el Congreso, otra comisión ha aprobado iniciar la reforma del Estatuto del Archipiélago, con la abstención de Podemos. ¿Por qué se ha abstenido Podemos? Pues mire, porque teníamos unas expectativas de que esa Constitución de Canarias, porque es mucho más que una ley orgánica, el Estatuto, es la Constitución, blindara nuestros derechos como canarios y canarias, derechos laborales, el derecho a la vivienda, en fin, que blindara todo ese modelo de otra Canarias que nosotros defendemos, ¿no? Que deje a un lado la pobreza, la exclusión, que asuma competencias en materia de empleo, que asuma competencias por nuestra propia situación geográfica a niveles internacionales. Es decir, nosotros queríamos más soberanía compartida, queríamos un blindaje de esa Carta de Derechos y no ha sido así. Hemos tenido una ponencia con 8 reuniones donde la mayoría de los partidos que han conformado en los últimos 40 años el Gobierno de Canarias, es decir, Partido Popular, Partido Socialista, Coalición Canaria y Nueva Canaria, pues habían llegado ya a un mínimo de acuerdo y ahí poco nos quedaba del resto, ¿no? Negociamos con toda, insisto, nuestra ilusión, pero ha sido absolutamente decepcionante el final de la ponencia. Insisto, ese estatuto viene a continuar pues la senda, desgraciadamente, de las políticas que se llevan en Canarias estos últimos 40 años, que desde nuestro punto de vista no van a ofrecer a la mayoría social de Canarias una garantía de derechos y una garantía de desarrollo como país, incluso con factores identitarios, ¿no? El preámbulo de esa ponencia tiene incluso inexactitudes desde el punto de vista histórico, ¿no? En fin, de una oportunidad perdida para nosotros. En cualquier caso, confiamos que en un futuro no muy lejano no tengamos que esperar 30 años más para que la ciudadanía canaria, los canarios y las canarias, participemos en la elaboración de esa Carta Magna de Canarias, que es nuestro estatuto, y desde luego refrendamos o no en un referéndum, ¿no? Señora Pita, de aquí a septiembre el gobierno de Pedro Sánchez dio su compromiso a firmar cerca de 20 convenios para las islas. ¿Qué opinión tiene de esos convenios? ¿Confía en que se firmen? ¿Podemos puede cambiar esos convenios si no le gustan del todo algunos detalles? Nosotros confiamos en que en cualquier caso el gobierno del señor Sánchez
Sánchez cumpla con las obligaciones que tiene a través con todas las comunidades y con Canarias más, ¿no? Con Canarias hay una deuda histórica, entre otras cosas porque hemos estado 40 años que nuestro acervo histórico, que es nuestro régimen económico y fiscal, ha estado incluido en esas políticas de estatales cuando, bueno, debe salirse fuera, ¿no? Afortunadamente este año es de las pocas cosas que hemos logrado, ¿no? Que nuestro REF, nuestro acervo histórico, salga de la ley de financiación y por tanto hay una deuda histórica que desde luego desde Podemos vamos a intentar defender y forzar para que se salde, ¿no? En cualquier caso, es el gobierno del señor Sánchez el que ha dicho que va a mantener la ley de presupuesto aprobada por el Partido Popular y esperemos que sí, la ley de presupuesto del año próximo sea una ley negociada y que por tanto distinta a esta que viene con la arquitectura del anterior ministro de Economía, señor Montoro, el triste ministro de Economía que hemos tenido, que bueno, ya todos sabemos qué políticas llevaba a cabo y bueno, insisto, nosotros en la medida que podamos vamos a reforzar en lo que a Canarias se refiere, igual que otros compañeros de otras comunidades, la deuda histórica que se tiene con Canarias en el tema de la financiación autonómica. Señora Pita, ha sido un placer escucharla. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. El placer es compartido.